Hola amigos, estamos felices de estar una vez más reunidos para estudiar la palabra de Dios. Estamos junto a un equipo de nuestros amigos estudiantes de la Biblia a quienes quiero presentarles en el inicio del tema de hoy, que lleva por título En sociedad con Dios. Quiero presentar a Juan Pereira, de nacionalidad chileno. Bienvenido, Juan, a nuestro programa. También Sonia Dutra, de nacionalidad uruguaya. Recuerdan ustedes que en los diferentes programas anteriores tuvimos jóvenes de otros países y ahora tenemos un grupo muy lindo acá acompañándonos en el estudio de la Biblia. También está nuestra amiga Cintia, que ella es brasileña. Bienvenida, Cintia. Joao, que es angoleño. Un gusto tenerte, Joao. También tenemos a Ángela, que también es brasileña y nos acompaña en nuestro programa y hablan muy bien el español y estamos contentos porque son parte de nuestro equipo en esta hora. Igor, que también es del Brasil, nos acompaña en nuestro set. Pastor Johnny Mancilla, que es boliviano, nos acompaña también en este programa interactivo de La Biblia Habla. Y finalmente Menderson, que también es brasileño y estuvo en Bolivia y viajando junto con su esposa, que está presente también. Aquí está Ángela y queremos darles la bienvenida y a todos ustedes que nos acompañan. Vamos a invitar la presencia de Dios a través de la oración y voy a invitar a Cintia que pueda colaborarnos orando por el programa. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por más una oportunidad de poder abrir tu palabra. Queremos pedir, Señor, tus bendiciones y que podamos comprender lo que aquí está escrito. Eso te pedimos y te agradecemos en el nombre sagrado del Señor Jesús Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Me gustó algo que encontré en un libro muy significativo y me gustaría compartir con ustedes lo que un pastor mencionó muy emocionado acerca de un hombre. Dice él: sus manos temblaban al colocar en mis manos, decía este pastor, el arrugado billete. Es para la obra misionera, me dijo casi al oído. Recordé que aquel anciano solo recibía mensualmente pocos dólares como pensión y de eso él ya había dado el diezmo. Lo siento, pero no puedo tomar ese dinero, le dije. Yo sé que usted tiene muy poco para sus propios gastos. Y dice esta ilustración, sus ojos me miraron con fijeza y con severidad cuando me dijo: pastor, ¿solo porque soy pobre va usted a negarme el privilegio de dar para una causa que amo tanto? ¿Solo porque soy pobre usted me va a privar de dar con amor? En este mundo existe mucho egoísmo. Y uno de los temas que habla de prosperidad, no solamente física, mental, sino también espiritual y prosperidad material, tiene que ver con nuestra relación de sociedad con Dios. Y ese es el tema que hoy vamos a estudiar brevemente. ¿Por qué Dios tiene el derecho y la soberanía? A veces uno se enoja con Dios y dice: bueno, yo voy a hacer mis cosas. ¿Por qué Dios tiene que meterse en mi vida material? Profesora Sonia, ¿por qué Dios tiene derecho de soberanía? En la Biblia encontramos la respuesta. En Isaías 42:5 nos dice: así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan.
Acá claramente nos está diciendo que el derecho que Dios tiene sobre todo es porque Él es el creador. Él fue el que hizo todo y el que lo sustenta también hasta el día de hoy y lo sustentará. Muy bien, entonces este pensamiento, porque es el creador, y como mencionaba la profesora Sonia, el Señor Jesús, nuestro Dios, es también el sustentador. Por eso Él tiene un derecho sobre nosotros. Ahora, Igor, aunque todo pertenece a Dios, hay algunas cosas específicas que Él menciona como suyas. ¿Qué dice la Biblia? Sí, pastor, en Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Muy bien, acá en este pensamiento me gusta, de Jehová es el cielo y la tierra, su plenitud, el mundo y los habitantes. ¿Hay algún otro pensamiento? Sí, pastor, también en Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está hablando de qué entonces? De la plata, del oro, de cosas materiales. De las cosas materiales. Por un lado, Dios dice, yo soy dueño de tu vida, pero también yo soy dueño de tu trabajo, de tu sustento. ¿Y por qué lo dirá? Parece que fuese algo ilógico, pero Dios, si no tuviésemos salud, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Es lo que estamos analizando en esta hora. Cintia, nuestros bienes, ¿de dónde provienen? Según dicen de Deuteronomio 8, 17 y 18, entonces digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Entonces, nuestros bienes, ¿de dónde provienen? De Dios. De Dios. Me gustaría a Junior colocar nuevamente el texto de Deuteronomio. Quiero resaltar algo, mis amigos. Dice acá la palabra de Dios, no digas en tu corazón, mi fuerza y mi poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate de Jehová, Él es el que te da poder para hacer esas riquezas. O sea, no digas, es mi esfuerzo, he estudiado, pastor, me he esforzado muchos años, mis padres me han dado dinero para sustentar mis estudios. No digas eso, agradece a Dios, porque las fuerzas que Dios ha dado a tus padres, o te está dando a ti, y estás ganando con el sudor de tu frente ese dinero, es porque Dios te está dando esa capacidad, te está dando esas fuerzas para poder ser próspero en esta vida. Ahora bien, la cuarta pregunta, ¿qué sagrada responsabilidad nos confía nuestro buen Dios? Mendelssohn. Pastor, sabiendo que Él nos da poder para tener riquezas, nosotros leemos en Salmo 8, versos 3, voy a leer del 3 al 6, que dice así, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y el verso 6 dice, lo hiciste Señor de las obras de tus manos, todo pusiste bajo sus pies. Aquí nosotros vemos que Dios nos da la responsabilidad de tener las cosas que Él ha creado y administrar, ¿no? Todas las cosas que nos ha dado. Entonces, una de las características que el Señor dio al ser humano es ser un mayordomo. Juan, desde tu punto de vista, ¿qué es ser un mayordomo? ¿Cómo entiendes ser un mayordomo, un administrador de los bienes del Señor que te da? Bueno, pastor, mayordomo es la persona que sirve. Entonces uno puede servir al Señor con, digamos, el 100% de uno. La parte física, intelectual, el dinero, las posesiones que uno tiene. Y mayordomo, eso es lo que significa, pues, ser una persona que sirve, que puede dar. Muy bien, el Señor nos ha confiado entonces no solamente para sobrevivir, sino también para dar.
Ahora vamos a entender mejor con esta pregunta. ¿Qué parte de nuestros ingresos debemos devolver, Ángela? ¿Qué parte de nuestros ingresos debemos devolver a Dios como suya? Está en Levítico 27 del 30 al 32 y dice: todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Es cosa sagrada del Señor. Si alguno quisiera rescatar parte de su diezmo, deberá pagar 1/5 más sobre su valor. Todo el diezmo de las vacas, de las ovejas, es decir, cada 10ª cabeza que pasa bajo la vara, será consagrada al Señor. Muy bien. Interesante que el Señor no pide un valor fijo. El que gana mucho va a dar el 10% de eso mucho que él gana. El que gana poco, 10%, va a ser mucho menos, pero va a ser separado al Señor. Entonces Él pide el 10%. Ahora, es un asunto de fe porque considero de que el diezmo es un pedido de Dios y está la obediencia nuestra, pero entendiendo de que Dios es mi sustentador, es mi creador y es el que me da la capacidad para poder yo ser feliz materialmente. Yo conocí hace algunos años a un médico que venía a la iglesia los días sábados, participaba muy poco de las reuniones. Yo no sé por qué él estaba un tiempo en la iglesia y luego se salía. Después un día me contó que él se iba a trabajar a su clínica. No era adventista, pero él realizaba una obra en su clínica atendiendo a las personas gratis. No les cobraba en el día sábado. Y muchas de las personas estaban muy sorprendidas por la actitud de este médico. Yo le digo: doctor, usted tiene 6 días a la semana y un día en el cual hace una obra misionera. Sí, pastor. ¿Y por qué usted se siente feliz? Bueno, me siento feliz por el sábado. El sábado es un día especial para mí. Pero me siento mucho más feliz porque Dios me ha bendecido materialmente. Yo no soy miembro de su iglesia, pero pastor, yo entrego mis diezmos y el Señor me sigue bendiciendo. Yo no sé cómo hago. Lo único que puedo decirle es: Dios me bendice, yo entrego. Yo llego a ganar a veces mensualmente $2,000, $3,000, pero yo traigo la 10ª parte a la iglesia. Quizás mi nombre no está en sus libros. Yo creo en Dios, Él me ha bendecido mucho. Yo quiero aprender a amar a ese Dios. Después de muchos meses, él comprendió el significado de la iglesia y un día fue bautizado también. Ahora, si él ganaba unos $3,000, ¿cuánto sería el diezmo, Ángela? $3,000. ¿Cuánto sería? $300. $300. Si una persona gana $10, ¿cuál es la 10ª de $10? $1. $1. Entonces, cuando hablamos del diezmo, y el Señor pide el diezmo, está hablando de personas que lo valoran, que creen en Dios y dependen su vida del Señor y por eso actúan confiando en que Dios no los va a abandonar nunca. Por eso, muy clarito lo que la palabra de Dios dice. ¿Algún comentario más que tengan ustedes? Pastor Johnny. Me parece importante aquí hacer un paréntesis y ver cómo es que el hombre se torna un mayordomo de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en la creación, ya al final del primer capítulo del Génesis dice que Dios le entregó todo eso en manos de Adán. Mire qué interesante. En las manos de nuestro padre Adán le entregó la tierra y todo lo que hay en este planeta. Y le dijo Dios a él: ahora tú administra. Yo lo creé, pero te lo dejo en tus manos, administralo, para que tú veas cómo es administrar las cosas de Dios. Lastimosamente, Adán no fue muy fiel en su mayordomía. Y nosotros vemos cómo por el pecado, este mayordomo se quebrantó, se vio interesado por cosas materiales y no tanto por servir al Creador. Entonces, la propia creación fue corrompida y le dio trabajo administrarla. Ya vemos en el capítulo 3 que Dios dejó una maldición
en las espinas de las flores, en Con fin. el sudor de tu frente vas a... Exacto. Ahora el trabajo se convertía en algo doloroso y no era así al inicio. Ahora en nuestra época la mayordomía continúa siendo para los fieles de Dios, para aquellas personas que creen que existe un Señor dueño de todas las cosas. No es cualquier persona que puede administrar los bienes de Dios, pero cualquier persona que se aferre a Dios puede administrarlas. Y Dios sin duda va a bendecir porque es lo que Él escribió a través de sus profetas, es lo que dijo a través de su palabra que podamos hacer. Ahora, algo interesante acá, Joao, ¿qué ejemplo dieron los patriarcas de Israel? ¿Tienes algún pensamiento central? Sí, pastor. Nosotros tenemos en nuestra Biblia muchos ejemplos y vamos a leer algunos en el libro de Génesis 14, 20. Y dice lo siguiente: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Muy bien, ahí Abraham le dio el diezmo de todo, ¿no? Sí. ¿Hay algún otro pensamiento para que puedas corroborar el ejemplo de los patriarcas de Israel diezmando? Sí, pastor. Tenemos acá en el mismo libro de Génesis, hay otra cita que dice lo siguiente, Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des sin falta, el diezmo lo apartaré para ti. Muy bien. Con estos dos pensamientos yo creo que está bien claro lo que el Señor pidió a los patriarcas y ellos cumplieron, fueron fieles en la devolución del diezmo. Muy bien, vamos a la pregunta 7 entonces. Pastor Johnny, además del diezmo, ¿de qué forma debemos dar a Dios nuestras ofrendas? ¿Hay alguna otra cosa que el Señor pide? Aquí dice en Deuteronomio capítulo 16, verso 17, cada uno ofrecerá su don en proporción a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. Parece que eso de aquí está en concordancia con lo que ya vimos antes, que dice que de acuerdo a la bendición que hayamos recibido, entregaremos nuestras ofrendas. Es decir, que aparte del diezmo que cada ser humano debe devolverle a Dios, de lo que le resta, de aquel 90% que resta de sus ganancias, él deberá escoger algo para darle a Dios en agradecimiento, en gratitud a Dios, y dice aquí que sea en proporción a lo que ganó. Muy bien. ¿Y cómo debemos dar esa ofrenda especial? Pastor, ¿hay algún otro pensamiento? Me llamó mucho la atención 2 Corintios 9:7. ¿Qué dice ese pensamiento? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Esa es la condición de cada uno de los dadores. Tiene que dar con alegría, si no, no va a servir su ofrenda. Muy bien, entonces aquí dos cosas que estamos aprendiendo. El diezmo es algo que Dios pide. Y aparte del diezmo, el Señor está mencionando que también uno puede dar ofrendas con alegría, con gozo. Muy bien. Juan, qué generosa bendición promete Dios a los fieles, tanto en el diezmo como en las ofrendas. Pastor, en Malaquías capítulo 3, versículos 10, dice lo siguiente: trae todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Él nos promete que a cambio de nuestra fidelidad, Él va a abrir las ventanas del cielo y van a caer sobre nosotros las bendiciones que tanto necesitamos hoy en día. En tu experiencia personal, ¿alguna vez no has diezmado? ¿Alguna vez has sentido un poco de miedo porque te faltaba? ¿Cuál es esa diferencia entre ser fiel y no ser fiel en tu experiencia, Juan? Pastor, cuando yo no era miembro de iglesia, no veía esta diferencia o la fidelidad.
Sin embargo, cuando ingresé a la iglesia, me pude dar cuenta que el entregar los diezmos en esa fidelidad con Dios, hay mucha diferencia. Uno siente las bendiciones que caen en la vida, en la familia, en el hogar. Así como dice entonces Malaquías, voy a abrir las ventanas para dar bendición sobreabundante. Hasta que sobreabunde. Necesitamos entonces probar al Señor. Probar, pero con alegría, no con insensatez, no con amargura o con cierta desconfianza, y ver cómo Dios actúa. Ahora, profesora Sonia, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto al uso del diezmo en la época del pueblo hebreo? Busquemos en el libro de Números, el capítulo 18, versículo 21, dice lo siguiente: Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí nos está diciendo que el diezmo, uno de los usos del diezmo es darlo a las personas que se dedican íntegramente a la predicación de la palabra de Dios. Muy bien, entonces el diezmo es directamente para el sostenimiento de la obra pastoral, misionera que tiene la iglesia. Y las ofrendas, de paso, son para el sostenimiento local, para que la obra local de la iglesia pueda acrecentarse en proyectos, y esto hace que la iglesia pueda crecer fortalecida. Muy bien, estamos llegando a nuestra última pregunta, Igor. ¿Qué uso se le da al diezmo ahora, en este tiempo? Porque acá la profesora Sonia habla de lo que sucedió en la palabra de Dios, que aquellos que ministraban en el sacerdocio tenían que vivir del diezmo que el pueblo daba. Y en este tiempo, ¿hay algún pensamiento que menciona la Biblia? Sí, pastor, ahí en 1 Corintios 9, 14, Dios nos da una orden y dice: el Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio viven el Evangelio. Muy bien, entonces en nuestra pantalla aparece este pensamiento de San Pablo, y el Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces en este tiempo la predicación del Evangelio es gracias al diezmo de sus hijos fieles, como hemos mencionado, que tienen el deseo de acrecentar su obra, no solamente por el bien de la obra de Dios y la predicación del Evangelio, sino por la bendición individual, familiar, al devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Necesitamos tomar una decisión el día de hoy, y la decisión sería pues mantener una actitud sana y madura acerca del dinero, que puede ser una bendición o una maldición. Si el Señor nos permite las bendiciones materiales, debemos usarlas para nuestro bien y el bien de los demás. También hemos hablado en este programa ser buenos administradores de los bienes del Señor, devolver a Dios lo que le pertenece, es decir, el diezmo, y recordar que la verdadera dadivosidad se mide por lo que damos, además del diezmo, es decir, por nuestras también ofrendas. Y sobre todo, mis amigos, entrar en sociedad con Dios, mediante los diezmos y las ofrendas, para recibir confiadamente sus bendiciones. Yo quiero, antes de orar, invitar a leer un pensamiento que es muy lindo, y tengo acá en la pantalla, dice: un raudal de luz resplandece de la palabra de Dios, y debemos despertarnos para reconocer las oportunidades descuidadas. Cuando todos sean fieles en devolver a Dios lo suyo en diezmos y ofrendas, se abrirá el camino para que el mundo oiga el mensaje para este tiempo. Imaginen ustedes las personas siendo fieles con el diezmo. ¿Cuántas más oportunidades habrían de predicar el Evangelio? Yo conozco personas que aman mucho la iglesia y dan mucho dinero. Conozco personas que dan poco, pero dan con agradecimiento. Necesitamos tener una actitud de sumisión, de agradecimiento, de fidelidad para recibir las bendiciones de Dios. Hoy tomas esta decisión por el Señor, quieres serle fiel,
en lo poco que Dios te ha dado o en lo mucho que Dios te ha dado? Si tú eres fiel, querido amigo, amiga, el Señor te va a abrir las ventanas del cielo abundantemente. Vamos a orar por la decisión que has tomado en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias porque tú un día nos diste la vida y la salud. Gracias por mantenernos con salud. Quizás algunas personas están también sufriendo a consecuencia de alguna enfermedad. Pero Señor, reconocemos que de ti es nuestra vida, nuestros bienes. Y Señor, reconocemos que necesitamos devolver lo que es tuyo. El diezmo que lo pides y también nuestras ofrendas generosas en agradecimiento a ti. Señor, nada de lo que tenemos llevamos a la tumba. Pero sí podemos en esta vida, mientras estamos vivos, actuar por el bien de tu obra, por el bien de tu causa. Enséñanos a ser dadivosos. Enséñanos, Señor, a ser personas generosas. Que tu paz esté en nuestras vidas, que tus bendiciones estén en nuestra vida material. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos encontramos en nuestro próximo programa. Muchas gracias a nuestro equipo acá. Hasta la próxima.